y se inhibe los osteocitos, la calcitonina los estimula. Así. Acá vemos las láminas histológicas, vemos como les mencionaba, en su estroma vamos a ver diferentes adipocitos, como acá, por ejemplo. Vemos también las que son las células oxifílicas o oxífilas. Miren, se puede ver claramente la diferencia, son más grandes y tienen un citoplasma más acidófilo que las células principales. Las células principales, que son las más abundantes, miren, y esas células oxifílicas que no son secretoras. Vemos también los capilares, como acá. Recordemos que si es una glándula endocrina tiene que estar irrigada para secretar su sustancia en la sangre. Y ahora pues tenemos las glándulas suprarrenales. Como recordábamos, las glándulas suprarrenales estaban compuestas ya sea por su corteza y por su médula. Recordamos que en la corteza suprarrenal va a tener diferentes zonas, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, donde se va a producir lo que decía glucocorticoides, gonadocorticoides y mineralocorticoides, mientras que en la médula suprarrenal va a ser la producción de catecolaminas, en este caso la adrenalina y la noradrenalina. Lo que nos vino cuando teníamos examen de histología fue en qué zona se producían glucocorticoides. Y acá pues había un poco de confusión porque como vemos acá hay dos zonas, pero yo les voy a explicar cuál era la respuesta. A ver, miren, nosotros vamos a tener primero la cápsula. La cápsula es de tejido conjuntivo, ¿ok? Y cuando va a atravesar lo que vendría a ser la arteria suprarrenal, esta va a emitir sus ramas. Luego que estas ramas van a ir haciéndose más pequeñas y van a emitir pues la arteriola medular o la arteriola cortical, en este caso dependiendo de la zona donde se vaya, ¿ok? Entonces, comenzando por la zona glomerular, que es la primera zona. Esta va a representar solamente el 15% de todo el volumen de la corteza. Luego tenemos la zona fascicular, que representa la mayor parte, o sea, es el 80% de todo. Y por último, la zona reticular, que esta zona reticular es ya la última de la corteza y va a presentar pues del 5 al 7%, ¿ok? Mientras que la médula va a estar casi en la parte inferior de su lámina histológica, pero lo van a diferenciar, o sea, ¿cuál es la médula? Por esto, por la vena que es la médula suprarrenal, que lo van a ver también en el corte histológico, se ve cómo está. Entonces, a partir de ello pueden identificar las 4 zonas. Lo que nos vino es más la zona fascicular, porque es la que más se puede distinguir. ¿Y esto pasa por qué? ¿Cómo distinguimos la zona glomerular? Es por la que se encuentra más cerca a lo que vendría a ser la cápsula, ¿ok? Y además, pues sus grupos son como tipo redonditos, miran, son como dice, como si fueran cordones arqueados. Después viene la zona fascicular, que son tipo columnas. Miren, es la zona más fácil de reconocer. A nosotros nos vino esta, nos vino, identifica qué zona del órgano, porque no te decía, es y qué produce, en este caso glucocorticoides. Y la zona reticular, que también sí son como también cordones anastomosados. ¿Sí? Ahora, en la zona glomerular, lo que prima, o sea, lo que más producen son mineralocorticoides. Ya tenemos mineralocorticoides. En la zona fascicular puede producir glucocorticoides y también gonadocorticoides, ¿ok? Pero más glucocorticoides. Así que si les preguntan en qué zona se produce glucocorticoides, porque así me viene en mi examen, incluso en el último que tuve de fisiología, la respuesta era la zona fascicular. Así que si les preguntan dónde, así de manera seca, son glucocorticoides. Pero estos glucocorticoides también se pueden producir en la zona reticular. Vemos gonadocorticoides y glucocorticoides. Pero en cambio aquí se produce más gonadocorticoides. Por lo tanto, así lo diferencian, ¿ok? Y por último, pues en la médula que tenemos catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Como ya les dije aquí, miren, estas células también están como
en grupos ovoides o cordones arqueados, vemos que hay dos tipos de células aquí. Unas células que se llaman las células cromáfines, que estas células cromáfines son las que en sí se encargan de sintetizar adrenalina y noradrenalina. Y acuérdense que mayor porcentaje se produce de adrenalina, casi del 80 al 90%, y menos porcentaje de noradrenalina. Incluso entre adrenalina y noradrenalina, la primera que se produce es la noradrenalina. Y mediante una metilación, que vendría a ser la unión de este grupo CH3, ya se produce adrenalina. ¿Ok? Entonces, el otro tipo de células que prima aquí son las células ganglionares simpáticas. ¿Se acordaban cuando les di el ejemplo que de cuando estaban estresados y se liberaba la ACH para ir a la corteza? O si no, en este caso para producir cortisol, o si no a la médula para producir en este caso adrenalina y noradrenalina cuando una persona está alterada, por ejemplo. Por eso es que esta parte llegan estas fibras que vemos acá, miren. Las terminaciones nerviosas presinápticas, pero del tipo simpática. ¿Ok? No se olviden. Y aquí les dejé, por ejemplo, los mismos recuadros de su ROS, por si acaso en su examen hay alguna pregunta que recalcar, como la vez pasada que nos vino, estábamos en duda, entonces ustedes presentan su sustento. En este caso, por ejemplo, el mismo ROS nos dice que los mineralocorticoides más se producen en la zona glomerular, los glucocorticoides más en la zona fascicular y los gonadocorticoides más en la zona reticular, haciendo hincapié que el 95% de los mineralocorticoides son aldosterona. O sea, si les dan un ejemplo, va a ser la aldosterona. Y los glucocorticoides, el 95% es cortisol, ¿ok? Ahí también les dejo, por ejemplo, lo que nos dice, ¿no es cierto? La adrenalina y la noradrenalina, que son derivados de aminoácidos, que lo van a ver en bioquímica. ¿Producto qué? De las células cromáfines, donde un 80% corresponde a la adrenalina. Y lo dejo también para que lo vean. Y acá lo podemos ver de nuevo en su lámina histológica. Vemos la cápsula. Debajo más de la cápsula, en forma de cordones, vemos la zona glomerular. Luego, toda la parte inferior, o la mayor parte, vemos que es el 80%, la zona fascicular. Y después, para que identifiquen la zona reticular, primero se van a la parte central, a la vena, ¿ok? Una vez que identifican la vena, van a ubicar la parte o las células de la médula, también miren que son como cordones anastomosados. Y luego, un poquito más arriba, la zona reticular. Una vez que identifican la vena, la médula, identifican un poco más arriba la zona reticular y todo lo que resta vendría a ser la zona fascicular. Así era como nos ponían en nuestro cuaderno de histología. No vayan a poner una zona fascicular pequeña o en iguales proporciones. Tengan en cuenta la proporción si quieren también. En este caso también veíamos, miren, así. O sea, ubican primero la cápsula, después de la cápsula la zona glomerular, después todo lo que queda, la zona fascicular, van hacia la médula, ubican la médula, la zona reticular y todo el resto vendría a ser la zona fascicular. Luego ya hablamos del páncreas. Entonces, el páncreas también es una glándula mixta. Por lo tanto, va a tener su parte endocrina y su parte exocrina. En este caso, su parte exocrina es la producción del jugo pancreático. Veamos que el páncreas tiene un conducto principal, que vendría a ser el conducto de Wilson o el conducto pancreático, que en conjunto, las secreciones del páncreas, en conjunto con la secreción que produce el hígado y que se almacena en la vesícula biliar, hablamos de la bilis, se van a unir. Miren cómo aquí está el conducto hepático común, el conducto cístico, se unen en el conducto colédoco, bajan, se une con el conducto de Wilson o el conducto principal del páncreas y van a desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. ¿Okay? Vamos a ver que esa es su parte exocrina, que son los acinos pancreáticos, que vemos estos de acá, ¿ok? Y estos de acá también. Mientras que su parte endocrina le va a dar los islotes de Langerhans, que son los de acá, que van a estar conformados por tres unidades de células. Bueno, son las principales porque realmente tiene más. Vamos a ver las células alfa, que van a producir glucagón.
Las células alfa van a producir glucagón, las células beta, que son las más abundantes, van a producir insulina, las células delta van a producir somatostatina, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es que se da todo esto. Entonces, como vimos, tiene 3 productos, o sea, 3 hormonas. Bueno, también a veces tiene otras, pero las principales, glucagón, insulina y somatostatina. Sus funciones va a ser la regulación del metabolismo, ya sea de carbohidratos, en este caso de la glucosa, como vamos a ver a continuación, por medio de la insulina, pero también a través de su parte exocrina, la regulación de lípidos y proteínas. Realmente en la lámina histológica no se puede identificar qué tipo de célula es alfa o qué tipo de célula es beta. Se puede identificar claramente el islote. Se diferencia del acino porque es menos teñido, pero no podemos identificar de manera precisa si es una célula alfa o una célula beta. Pero al menos podemos decir por su ubicación qué tipo de células se puede encontrar. Tenemos células del manto y células del centro. Las células del centro mayormente van a ser células beta, que van a ser, como les dije, productoras de insulina. En cambio, las células del manto van a ser las células A, que son llamadas células alfa también, las células D, que son las células delta, y las células F también aparecen por el manto. Sin embargo, según la literatura, algunas también consideran que las células A o las células alfa también se encuentran en el centro, ¿ok? Como vamos a ver acá. Entonces, comenzamos por las células beta. Las células beta son el 70% del total y son las que producen la insulina. Cuando vayan a bioquímica van a ver que en este caso vamos a ver una célula beta, que es la que produce insulina. Cuando llega aquí la glucosa, en este caso, va a haber un receptor. Este receptor para la glucosa va a ser el GLUT2, ¿ok? Es un sensor de glucosa. Vamos a ver que hay diferentes GLUT. Este es un tipo, el GLUT2. Entonces, cuando la glucosa llega a la célula beta, le indica que tiene que producir insulina. O sea, cuando hay mucha glucosa en la sangre, cuando aumenta la glucosa después de que tú comes, ¿ok? Le va a decir a la célula, en este caso la célula beta del páncreas, que tiene que producir insulina. Entonces, miren, tenemos al ADN, se va a convertir en un ARN mensajero de insulina a través del proceso que se llama transcripción y luego va a dar paso a la producción ya de la insulina. Primero, como preproinsulina, ¿ok? Vemos que contiene esta preproinsulina su cadena beta, su cadena alfa, en el extremo una secuencia señal y un péptido C. Luego, vamos a ver que esta secuencia señal es escindida, o sea, cortada. Y vamos a ver que queda la cadena beta, la cadena alfa y el péptido C. Después, por medio de proteasas, en este caso, esta ya sería la proinsulina. Luego, por medio de proteasas, va a cortar lo que vendría a ser el péptido C. Entonces, este péptido C va a quedar apartado de la cadena alfa y la cadena beta de la insulina, que van a estar unidas por puentes de disulfuro, que al final ya son exocitadas y ya de ahí tenemos la insulina madura. ¿Ok? ¿Por qué es importante la insulina? Es hipoglucemiante, o sea que disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Anabólica porque va a ayudar a diferentes procesos que van a construir algo, no a destruir. En este caso va a ser un antagonista del glucagón. Vamos a ver pues que estimula la captación de glucosa por los adipocitos y por el músculo, ya sea cardíaco o esquelético, pero mayormente el esquelético, ¿ok? Y pues inhibe la gluconeogénesis. En este caso, el otro tipo de células que les mencioné, que pueden estar en el centro según algunas literaturas, pero también son consideradas que pueden estar en el manto. Estas van a ser parte del 10 al 15% y van a producir glucagón, las células alfa. Y como les dije, es una contraparte de la insulina, o sea que va a ayudar a aumentar
aumentar la glucosa en la sangre. Es una hormona catabólica, o sea que rompe. El glucagón va a hacer que se produzca la glucogenólisis, o sea, coger el glucógeno y romperlo a glucosa. También va a ayudar a la lipólisis y a la proteólisis. Por eso es que se dice que es una hormona catabólica, o sea que rompe. Luego tenemos las últimas células que vendrían a ser las células D o las células delta que se encontraban en el manto, o sea, alrededor. Y digamos que son poquitas, son del 5 al 10% y se encargan de la producción de somatostatina y gastrina. ¿Y qué se encarga la somatostatina? Pues de inhibir a los otros tipos celulares, a la insulina o al glucagón, ¿ok? El otro vendría a ser las células F, aunque no están preguntado, pero también es parte de las células. Son un conjunto de células menores que se encuentran en el islote de Langerhans. Por lo general se dice que son escasas en la cola, pero abundan en la cabeza y poseen vesículas intracelulares con gránulos homogéneos también. Esta es la que produce el llamado polipéptido pancreático que se contiene en sus vesículas que presenta. Y lo que básicamente este polipéptido es pues inhibir la motilidad intestinal, también la secreción alcalina y estimula la secreción del pepsinógeno en el estómago, ¿ya? Y aquí podemos ver la lámina histológica. Miren, como vemos, creo que en la segunda se ve más clara, pero se puede ver la diferente tonalidad. Todo esto vendría a ser un islote de Langerhans, miren. Y lo de acá, todo esto de acá son los acinos. Es fácil diferenciarlo por la tinción. Son más claritos y están más dispersos. Islotes, como si fueran islas, ¿ok? Islas en el mar. El mar serían pues todos los acinos pancreáticos y los islotes serían las islas que están acá. Vemos acá también, miren, cómo están distribuidos los acinos alrededor y en un conjunto más claro los islotes de Langerhans, que pertenecen al páncreas endocrino, mientras que todo el conjunto que está a su alrededor es el páncreas exocrino. ¿Ok? Aquí también, miren cómo lo vemos. Esta imagen está bonita para que la hagan en su cuaderno, tal cual. Los islotes, de nuevo, vemos que en el interior hay capilares. Si están en el exterior, si están más al exterior, podemos decir que podrían ser células alfa. En cambio, si vemos una que está más en el centro, podemos decir que es una célula beta. Y alrededor, todo esto de acá, ya es un acino, que no toca hoy, pero es parte del páncreas exocrino. Y esto es parte del páncreas endocrino. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso sería todo. Pero aquí al final de las diapositivas les he dejado 2 links. Por si quieren hacer su cuaderno. Tenemos el Atlas de Histología de la Universidad de Zaragoza y el otro es de un proyecto que es el proyecto Novas. Van a ir y pues ahí pueden ver prácticamente todas las láminas que les van a hacer dibujar. Lo bonito son de estos dos, son mis favoritos porque ya vienen con la rotulación, ¿ok? Y pueden identificar cada una de las células. Ahí les envío el link también, junto con la coordinadora de ponencias para que les haga llegar. Muchas gracias.